¿Ya? Bueno, lo que Gracias. les decía, Una ya, consulta, pero precoz, dígame. ¿a cuántos días le llama usted más o menos como para tener o no se No, necesita un temprano, día? no, temprano, es que depende de la especie, pero acuérdense que estamos hablando de precoz, por ejemplo, no sé, pues chiquillo, si una vaca tiene 280 días, lo precoz es por ecografía al día 30. ¿Se fijan? Al mes de la ovulación. Eso es temprano. Antiguamente, o bueno, todavía se hace los que no tienen ecógrafo hacen solo palpación rectal y esa la hacen entre el día 45 y 60. Pero eso es temprano, ¿me entiendes? Pero depende de la especie, porque por ejemplo, la yegua se hace el diagnóstico temprano de gestación al día 15. ¿Ya? El primer diagnóstico ecográfico temprano es el día 15. Cuando se hacía solamente a mano era el día 30. Eso es temprano, eso es precoz. Por eso que los diagnósticos hoy día, como la premisa es la precocidad, se está tratando de hacer lo más temprano posible. Entonces, por ejemplo, se están desarrollando cada vez ecógrafos que tienen mucho mayor sensibilidad, ya con la finalidad de poder observar cada vez estructuras más pequeñas para diagnosticar lo antes posible, ¿ya? Pero cada especie tiene su momento y su fecha, ¿ya? Pero lo ideal es que ojalá sea lo más temprano. Bien, y otra cosa que es muy importante, sobre todo en animales de producción, es de repente, más que diagnosticar a las hembras que están preñadas en el rebaño, es diagnosticar y tener claridad de cuáles son las hembras que no están preñadas. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque una vaca que está preñada o una hembra que está preñada, fácilmente decimos, ok, está preñada, la dejamos tranquilita que avance su gestación, esperando que no se enferme y no le pase nada para que llegue a parir en un tiempo más. Bien, pero lo idea hoy día en animales de producción también es ese, realizar el diagnóstico, pero sobre todo encontrar a las hembras que no están preñadas, ¿ya? Y por una razón súper simple, po. Porque si usted diagnostica las hembras que no están preñadas, que ojalá sea lo menos posible, usted ahí sabe dónde hincar el diente, ¿me entiende? Sabe a dónde usted tiene que ir a trabajar. ¿Para qué? Para que esas hembras que no preñaron rápidamente vuelvan a quedar preñadas. ¿Bien? Esa es la idea más o menos de el diagnóstico de gestación hoy en día. Y acuérdense que hay varios tipos, ¿cierto? Tenemos desde el manejo, ¿cierto? Es decir, manejo estamos hablando si una hembra retorna o no al celo. Bien, ya sabemos que la detección hormonal no es lo ideal, ¿ya? Porque la detección hormonal, obviamente, podríamos detectar quizás progesterona, o bueno, podría ayudarnos quizás alguna sustancia específica de preñez, que ahí, claro, ahí nos ayuda, pero muchas veces eh, es mucho más, ¿cierto? Más factible poder hacer una buena ecografía y poder tener un diagnóstico al mismo valor, ¿ya? Porque tengo que pensar que cuando saco una muestra para poder mandar al laboratorio, tengo que sacarla, enviarla bajo ciertas condiciones, llega al laboratorio, se procesa, me dan el diagnóstico. Mientras que, por ejemplo, los métodos más de tipo clínicos, como la palpación, la ultrasonografía, nosotros tenemos rápidamente el diagnóstico, ¿ya? Porque nosotros vamos, ecografiamos y decimos al tiro está preñada, está abierta, ¿cierto? Y ahí inmediatamente sabemos lo que pasa con esa pequeña. Bien, eh, acá más que nada para comentarles siempre que yo les decía a los chicos también al otro curso, que esto es súper relevante. La detección de progesterona, por eso yo también les decía, no siempre hay que casarse con todo lo que nos indiquen a nosotros respecto del uso de la progesterona o detección hormonal. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Si ocupo una detección hormonal, claro, pues si la vaca, por ejemplo, al día, cada 21 días hace celo, si en el último celo yo la inseminé, yo debería esperar que en 21 días más, si fue inseminada y se preñó, no vuelva a entrar en celo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hubo reconocimiento materno a la gestación y eso hizo que funcionara el cuerpo lúteo y se mantuviese en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo esperable? Que es lo que se piensa muchas veces, es si la vaca hizo celo hace 21 días, se inseminó y se preñó, la vaca no va a entrar en celo, por lo tanto, si le tomo una muestra el día 21 donde debería ir el celo y le tomo una muestra de progesterona, ¿cierto? Y si la vaca, entre comillas, estuviese preñada,
deberíamos ver niveles altos de progesterona, ¿ya? Que eso es más o menos lo que nos dice acá la imagen, ¿cierto? Porque dice ahí un preñez test de preñez al día 21 después de la monta, ¿cierto? Dice la progesterona está elevada. Pero ¿qué nos está diciendo ahí? Acuérdense, este signo que nos da de cuerpo lúteo, ¿cierto? Que se mantiene en un momento que ya no debería haber, sino que debería estar en celo, como la hembra, entre comillas, se supone que está preñada, dicen, claro, como hizo reconocimiento materno de la gestación, el cuerpo lúteo se mantiene alto, produciendo niveles de progesterona altos. ¿Bien? Pero ¿cuál es el problema? Que acuérdense que este signo te lo da la madre. ¿Bien? Y nosotros debemos basarnos para los diagnósticos en signos que da la cría. Y como la madre aquí nos está diciendo que hay un cuerpo lúteo que se mantiene, eso no es signo de preñez. Preciso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente podría ser gestación, sí, pero podría ser otra cosa. Por ejemplo, podría ser un quiste luteal. Y un quiste luteal se comporta de la misma forma, entonces también nos podría engañar al diagnóstico. Por eso que para lo único que serviría en estricto rigor la detección de progesterona es que si al día 21, posterior a una inseminación artificial, usted toma una muestra y la progesterona sale baja, es que lo único que te dice, la hembra no está preñada. Es decir, descarta, ¿ya? Descarta preñez. Pero no porque esté alta, asegura preñez tampoco. ¿Me entienden? No sé si me entienden esta idea. La otra igual les costó un poco a los chicos entenderla. Así que coméntenme si entienden más o menos cuál es la idea. Sí, profe, sí se entiende. Sí, Súper. pero ¿cuál sería como el complementario, profe? Es que no hay un complementario, porque mira, si tú te recuerdas, aquí hay un test, dice test rápido de preñez bovina y de progesterona. Entonces, lo único que te va a decir es que cuando tú la tomas, acuérdese que usted tiene que tratar de hacer diagnóstico, el diagnóstico de gestación usted lo debe hacer en base a signos ciertos de gestación, porque eso le va a dar certezas. Si usted hace diagnósticos de preñez con signos probables, usted solamente va a quedar en una probabilidad de que esté preñada. Y acuérdense, ¿quién le da certezas? Signos que da la cría. Y esos son signos que, desde el punto de vista práctico, son, por ejemplo, la palpación rectal, porque si usted mete la mano y hace deslizamiento de membrana en una vaca, está preñada, porque está palpando el coriolantoides. Y el coriolantoides es la membrana fetal que produce la cría. ¿Me entiende? Que es parte de la cría. ¿Se fijan? Si usted mete la mano y palpa la cría, está preñada. ¿Bien? Pero todos los otros signos, progesterona, ¿cierto? No retorno al estro, todos son signos que te da la madre. ¿Se fijan? Y eso no es un signo adecuado para poder decir, oye, esta hembra efectivamente está preñada. ¿Me entienden? Entonces, por eso que es tan importante entender para no caer tampoco en andar gastando plata en estas cosas. Sí, el kit de progesterona ya sabemos, es súper útil, pero ¿para qué? Para el uso en perra para detectar ovulación, no preñez. ¿Ya? Entonces, por eso que tenemos otras alternativas. Por eso que hoy día las técnicas que más se ocupan son las técnicas de ultrasonografía. Por eso que hoy día se está depurando mucho, por eso que hoy día hay harto curso de ecografías reproductivas. ¿Por qué? Porque la idea es que todo médico veterinario que trabaja en animales productivos o en animales menores, debería al menos saber hacer ecografía de diagnóstico de preñez, ¿cierto? Pero para dar certezas, ¿bien? Acá, como les contaba, este es una investigación que se hizo ocupando cierto kit de diagnóstico de mujeres, pero la verdad es que no funcionó, ¿ya? Pero claro, son técnicas que trata la gente de repente de ver si es que nos sirven, ¿ya? Por ejemplo, este sí podría ayudarnos un poquito más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver relaxina placentaria y sabemos, para el caso de la perra, si es relaxina placentaria, como la produce la hembra, perdón, la cría, nosotros podríamos decir, check, esto sí nos sirve para poder diagnosticar. ¿Cuál es el problema? Que hay que ver bien el prospecto, en qué momento de la gestación se hace. ¿Me entienden? Porque, insisto, si este test es muy tardío, tampoco les va a servir, porque incluso ustedes van a poder palparle la guatita y van a poder sentir los cachorros incluso. ¿Bien? Entonces, por eso que es tan importante el
el diagnóstico de gestación tiene que ser precoz, ¿cierto? Y tiene que ser preciso, ¿ya? La radiografía sabemos que solo la hacemos al final, acuérdense, solo la hacemos al final de la gestación, por un tema de que ya los cachorros deben estar con sus huesitos osificados, no la podemos hacer al inicio porque podemos generar mucha alteración. Nunca es lo ideal hacer una radiografía, ¿ya? Pero en el caso que sea necesario, bueno, háganla, pero tengan consideración de que tiene que ser bien tardía, ¿ya? Normalmente sobre el día 45, ¿bien? Para encontrarse la osificación, ¿bien? Y poder hacer conteo, por ejemplo, de los cachorros, ¿bien? Y acá, en relación aquí a la gestación de la vaca, acuérdense que la vaca cuando preña, ¿cierto? El embrión va a ocupar el útero y el embrión ocupa el útero, ¿bien? Y va a ir desarrollando el crecimiento de la placenta y además de los fluidos placentarios. Y eso va a hacer que en el desarrollo de la gestación el útero va a ir creciendo, ¿bien? ¿Cierto? Y ese útero se va a ir desplazando y se desplaza de manera cráneo-ventral, ¿ya? ¿Por qué? Porque como se empieza a llenar de fluido y del feto, va a empezar a distenderse y va por el peso, por gravedad, va a ir hacia adelante, ¿ya? Y va a empezar a observar usted algunos signos asociados a qué cosa. A, primero, asimetría, ¿ya? Entre los cuernos. Va a empezar a ver fluctuaciones, es decir, que hay líquido dentro del útero, ¿ya? Vamos a ver cuerpo lúteo, pero vuelvo a insistir, esos signos de asimetría de líquido y de cuerpo lúteo no son signos ciertos de gestación, son signos probables porque son signos que les da la madre. ¿Cuándo se hacen signos ciertos? Cuando usted encuentra dentro de todos esos signos un signo que sea específico de gestación, como es el deslizamiento de membrana, ¿ya? Por eso que en las imágenes que siguen nosotros vemos cómo va creciendo, ¿cierto? El útero se va llenando de fluido, pero si usted se fija, si usted observa en el mono, solamente nos indica que hay aumentos de volúmenes, ¿cierto? Que el cuerpo lúteo es ipsilateral al cuerno que está más grande, ¿cierto? Que está más desarrollado, ¿bien? Pero no nos dice nada, porque es un útero. Otra cosa es que si yo hago una cierta técnica y veo deslizamiento de membrana, rebote fetal, porque ahí sí estamos viendo signos ciertos de gestación. ¿Se fija? Entonces, es muy importante siempre considerar esto, ¿ya? Que no porque el útero esté grande es indicador de preñez. No porque haya un cuerpo lúteo es indicador de preñez. Es indicador de preñez encontrar estructuras fetales. ¿Bien? Ya sea por palpación, sea por ecografía. ¿Bien? Es decir, por imagen. ¿Se dan cuenta? Entonces, va avanzando y, como les decía, el feto se va a ir desplazando cráneo ventral. Y va a llegar un momento incluso que puede que pierdan ustedes la palpación. Es decir, que ya no lo puedan encontrar al feto. ¿Por qué? Porque va a estar grande, pero tampoco tan grande, y se va a desplazar hacia la cavidad abdominal y usted en el brazo no le va a alcanzar a palparlo. Y después va a volver a aparecer cuando ya esté más desarrollado y ahí lo vuelvo a encontrar, ¿cierto? Eh, y con eso ya podemos, ¿cierto?, confirmar gestaciones mucho más avanzadas. Acuérdense que cuáles son otros signos que tenemos como signos ciertos. Tenemos deslizamiento de membrana, tenemos signo de Peasle o palpación de la bolsa amniótica, tenemos también el rebote fetal, que el rebote fetal se puede hacer aquí, por ejemplo, con el útero de esa forma, donde yo empujo, palpo el útero, empujo, baja la cría y golpea mi mano. Palpación, por ejemplo, de placentomas. En este caso, ¿cierto? Vamos a ver nosotros qué cosa. Vamos a ver el rebote fetal desde el exterior, ¿ya? Sobre todo desde los 7 meses en adelante, ¿ya? Entonces, por lo tanto, siempre es importante que usted sepa que vamos a tener signos probables, que son todos los que están acá, anesto, es decir, la vaca no hace celo, no retorna al celo, presencia de cuerpo lúteo, asimetría de cuernos, fluctuación, adelgazamiento de paredes del útero y frémito de la arteria uterina media son signos probables porque son signos que a usted se la da la madre. Y tiene que buscar usted signos ciertos de gestación, que en el caso de la vaca dijimos deslizamiento franco de membrana,
que es la membrana coriolantoide que les decía, el rebote fetal, los placentomas, ¿bien? O también en la misma etapa del deslizamiento francomembrana, el signo de Peasel o palpación de bolsa amniótica, ¿bien? En el caso de la yegua, ya uno inmediatamente hoy día ya es casi una norma de que si va a hacer diagnóstico de gestación en una yegua, tiene que ser a través de ecografía para poder hacerlo de manera precoz. Bien, al día 14, fíjense que normalmente día 14, 15, donde se hace la ecografía, miren, no hay cambios en el diámetro, porque es chiquitito, ¿ya? El embrión. Bien, pero con ecografía sí lo va a poder observar usted. Como le decía yo, antiguamente, cuando todavía no estaba extendido el uso de la ecografía, ¿cierto? Se hacía la palpación rectal cerca del día 30, ¿ya? Y se hacía cerca del día 30 y se trataba de encontrar esto, ¿cierto? El útero, bien, con sus cuernos, y en la base de uno de los cuernos había una dilatación, bien, una dilatación muy similar, ¿cierto? Como que hubiese dentro una naranja o una mandarina, ¿ya? Que dilata el útero, bien. Entonces uno a la palpación encontrar ese aumento de volumen ya está preñada, bien. Pero ahora como tenemos ecografía se hace mucho más temprano, casi 15 días antes, ¿ya? Que aquí, se fijan, ahí está la dilatación. Importante solo por palpación rectal. Entonces, si yo le digo, oiga, la palpación rectal, ¿cuándo se hace? ¿En qué momento? ¿Cierto? Se hace al día 30 como diagnóstico gestación. Bien. Y si es con ecografía, día 14, 15. Bien. Y al igual que en la vaca, va a ir aumentando el tamaño, ¿cierto? Y después empieza también a desplazarse de manera cráneo-ventral, ya que es lo que vemos acá. ¿Ya? A los 4 meses, miren cómo está muy distendido el útero, ¿bien? Y ojo, entre el día 7, entre el séptimo y noveno mes, de repente cuesta palpar el feto porque le decía que al igual que en la vaca, el feto está grande, pero ni tanto, entonces se desplaza, pero usted no lo alcanza con el brazo, no lo alcanza a sentir, ¿bien? Y después cuando ya sobrepasa los 9 meses, ya nuevamente se hace más fácil el diagnóstico porque ya está mucho más grande, ¿bien? Y como les decía, pues el diagnóstico precoz usted lo va a hacer siempre con ecografía, ¿cierto? Y vamos a buscar la vesícula gestacional, ¿ya? Y vamos a buscar la vesícula gestacional, que aquí estamos viendo vaca. Un segundito. Aquí, acuérdense cómo buscamos la vesícula gestacional de esta forma, que es lo que estamos viendo acá. Vemos nosotros el útero, en este caso cuerpo uterino, y vemos esta vesícula anecogénica. Acuérdense que todo lo anecogénico es negro, ¿ya? Se observa negro, ¿ya? Pero claro, está al día 10. Lo normal es a esta edad. ¿Se fijan? Fíjense usted, aquí tenemos un cuerno uterino y aquí tenemos, ¿cierto?, la vesícula gestacional de día 14, ¿ya? Y recuerden siempre, cuando ustedes ven una vesícula gestacional, ¿cierto?, temprana, usted lo que está viendo es el saco vitelino, ¿ya? Eso es súper importante. Bien, otra cosa, para que no se me olvide, recuerden, tenemos que hacer sexaje, ¿ya? Podemos hacer sexaje fetal y acuérdense que el sexaje fetal puede ser, que se los comenté en clase, que puede ser a través de la evaluación del tubérculo genital y la ubicación del tubérculo genital, es decir, y esto para sobre todo en animales mayores, si el tubérculo genital está cerca del ombligo, va a ser macho. ¿Por qué? Porque va a ser el glande del pene. Si el tubérculo genital está cerca de la base de la cola, va a ser hembra porque esa va a ser, ¿cierto?, el glande del clítoris. Y la otra forma, acuérdense, era hacer una ecografía, ¿cierto? A través de ecografía transrectal, poder encontrar al feto, bien, hacer una ecografía abdominal del feto a través de la ecografía transrectal, bien, y encontrar sus gónadas intraabdominales que están bastante desarrolladas en la etapa temprana. ¿Ya? Y con eso yo puedo diferenciar si es hembra o macho. Acuérdense, si es macho, la estructura general de la gónada intraabdominal es homogénea, mientras que en el caso de la hembra, nosotros vamos a observar que esa estructura de la gónada intraabdominal, nosotros la vamos a observar como una palta que yo les decía. Es decir, ¿cierto? Con dos zonas de cogenicidad distintas. ¿Por qué? Porque acuérdense que tiene una corteza y una médula. ¿Bien?
Y acuérdense, va a ir desarrollándose la gestación, bien, al día 18 se fija, por eso que se ve triangular, bien, sigue creciendo. Y algo que es importante, nunca se olviden, eh, la migración del embrión, porque ustedes se acuerdan que el embrión migra desde la zona inferior hacia a la zona superior. No tiene que ver que la migración vaya de la zona inferior a la superior. La migración del embrión durante el desarrollo gestacional tiene que ver con qué cosa, con la migración desde una zona de menor espesor a una zona de mayor espesor de tejido uterino. ¿Ya? Y esa es la migración que nosotros vamos a ver ahora. Si ustedes se fijan, miren, el embrión aparece acá abajito, ¿cierto? Esto es saco vitelino, como dice ahí, ¿cierto? Saco vitelino, ahí aparece el embrión como esa puntita y va a empezar a migrar hacia arriba. Y si ustedes se fijan, miren la pared acá del útero es delgadita abajo y por el otro lado gruesa. Entonces, lo importante es que el embrión va migrando hacia arriba, hacia la zona de mayor espesor. Si es que el espesor mayor estuviera abajo, ella podría migrar hacia abajo sin ningún problema, chiquillo, y sería completamente normal. ¿Ya? Y fíjense cómo va produciéndose el desarrollo también. ¿Ya? Empieza a crecer, empieza a desplazarse. Fíjense el día 27, al día 29, 30 está más o menos a la mitad, 50 y 50, donde se está cada vez perdiendo el saco vitelino, ¿ya? Y el saco alantoideo, ¿cierto? Que tenemos ahí ya se empieza a apreciar. Bien, le decía el día 30. Después el día 32, cada vez el saco vitelino más pequeño. Bien, al día 33, día 35, hasta que el día 40, 45 ya aparece el cordón umbilical, ¿cierto? Y la cría ya la podemos observar dentro de su saco que nosotros ya conocemos que son las placentas, tanto el coriolantoides como el amnios. Bien, importante que en ambas especies en todas las especies se pueden hacer fetometrías, es decir, poder calcular edad gestacional a través de medición de ciertas estructuras fetales. ¿Ya? Lo más común, lo más rápido y lo más fácil es hacer medición del ojo, del diámetro ocular, ¿cierto? Y con eso podemos ver una edad aproximada. Bien. Y ya entendiendo, ¿cierto?, cómo ocurre la gestación, cómo nosotros diagnosticamos, bien, tenemos que recordar siempre cómo va a ocurrir el parto, ¿ya? El parto es un fenómeno fisiológico, bien, normal, bien, y que recuerden siempre, el parto es iniciado ¿por quién? Es iniciado por el feto. El feto es quien a través de, ¿cierto?, de la liberación de cortisol va a estimular el parto. Entonces, siempre se sabe que el que inicia el parto es la cría, quien termina el parto es la madre, ¿ya? Lamentablemente existen momentos donde el parto puede transformarse en un parto dificultoso o distóxico, y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Ya tenemos que ir a trabajar ¿para qué? Para poder solucionar el problema, ¿ya? Y el parto distóxico, bien, eso ya lo vamos a conversar en ginecología y lo van a poder practicar en la universidad, ¿ya? Ahí van a tener un taller súper entretenido porque es un taller de obstetricia que tenemos simuladores de parto, ¿ya? Con fetos de tamaño real, de peso real, ¿ya? Para que puedan hacer ustedes la técnica de extracción forzada, ¿ya? Que es lo que y técnicas de mutación, que son las técnicas de corrección del feto en caso de alguna alteración, ¿ya? Y la verdad es que es súper bueno porque ahí uno puede tener la idea de cómo funciona, ¿bien? Entonces, volvamos. El parto que es un proceso completamente normal en el cual el útero va a expulsar al feto y a la placenta, ¿ya? Porque acuérdense, la placenta es parte de la cría, ¿ya? Entonces, en el parto, primero normalmente se expulsa la cría y después, posteriormente, ocurre lo que se llama el alumbramiento, que es el momento de la expulsión de la placenta, ¿ya? Y acuérdense que inicia ¿quién? El eje hipotálamo hipoficiario adrenal del feto. Se van a producir una serie de enzimas,
y va a ocurrir que se va a transformar la progesterona en estrógeno y también se va a liberar prostaglandina F2 alfa. ¿Bien? Y estos fenómenos empiezan no en el momento de la expulsión, porque siempre ustedes tienen que recordar que durante el proceso o la fase de expulsión es la fase donde ustedes llegan a tener un parto normalmente. ¿Ya? Porque la fase de expulsión es cuando la cría empieza a pasar por el canal de parto. ¿Ya? Y es ahí donde normalmente se generan los problemas. ¿Ya? Es normalmente ahí donde la cría queda atascada por sobretamaño o porque tiene alguna manito o patita o la cabecita hacia los lados, ¿cierto? Y no toma su posición de parto normal, ahí donde nos llaman, ¿ya? Pero el parto inicia mucho antes, ¿ya? Y es por eso que nosotros entendíamos como las fases de prodromo, ¿bien? Vamos a buscar acá, que son las fases clínicas, ¿bien? La fase de preparación o prodrómica o de prodromo, ¿ya? Que es muy anterior a la expulsión del feto, fíjense, 2 a 3 semanas previas, ¿ya? Y ahí es donde ocurren los fenómenos que estábamos viendo recién, donde disminuye la progesterona, aumenta el estrógeno circulante, ¿ya? Y también va a ir en concordancia en este momento con qué, con la imagen que vemos acá, con el llene de la glándula mamaria, porque por efecto de la disminución de la progesterona y aumento de, del estrógeno se va a producir, ¿cierto? Junto con otras hormonas, por ejemplo, la prolactina, etcétera, va a producir el llene de la glándula mamaria de calostro, que es lo que vemos en estas vacas de preparto que pueden observar, ¿ya? Acuérdense, ¿cuáles son los signos de prodromo? Vulva edematizada y bien distendida, glándula mamaria que se empieza a llenar, ¿bien? Base de la cola bastante laxa. ¿Por qué? Porque acuérdense que se relajan los ligamentos sacroisquiáticos, ¿ya? Son bastante características las hembras de preparto en general, ¿ya? Después va a venir la fase de dilatación. Entonces, prodromo, después viene la fase de dilatación, que aquí va a estar comandado por un reflejo que se llama el reflejo de Ferguson. Y el reflejo de Ferguson, acuérdense, ¿qué es lo que hace? Liberar oxitocina. ¿Ya? El feto contacta con el cervix, ¿cierto?, de la madre y empieza a liberar oxitocina. Y esta oxitocina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a comprimir de manera rítmica el útero desde la punta de los cuernos hacia el cervix, de manera, ¿cierto?, de manera cráneo caudal, desde la punta de los cuernos hacia el cervix. Entonces empieza a apretarse y empieza a apretar las membranas fetales hacia el cervix. Por eso que las membranas fetales no solamente sirven para todo lo que ya sabemos, sino que además también tienen una función importante durante el parto. ¿Por qué? Porque se empieza a contraer el útero desde la punta de los cuernos hacia el cervix, se empieza a apretar y obviamente como cualquier bolsa de agua que yo lleno, por ejemplo, si ustedes llenan un guante y lo empiezan a apretar, lo apretan, va a salir por una parte de la mano, por arriba o por abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el reflejo de Ferguson? Al comprimir, va a empezar a meter las bolsas, ¿cierto? O la placenta, la va a empezar a meter dentro del cervix. Y como ya hay efecto de la relaxina y además del estrógeno, se va a empezar a dilatar el cervix. Por eso que cuando la gente rompe la placenta, problema, ¿ya? Si la gente revienta el cervix, estamos generando nosotros una distosia porque se requiere la placenta completa, no rota, para que pueda dilatar. Bien, después de eso, cuando ya logran la dilatación, ¿cierto? Se va a producir el reflejo de la expulsión de la cría, bien, a través del reflejo de vaciamiento, porque acuérdense, en dilatación, la placenta dilata el genital para que pueda salir la cría a través del cervix. Después que termina de dilatar, se rompe la membrana fetal y ahí es cuando vemos que salen los fluidos. Y después la cría va a empezar a salir por el canal de parto, ¿ya? Y la cría cuando va pasando por el canal de parto, la cría es la que induce ahora el otro reflejo, que es el reflejo de vaciamiento. Que este reflejo, ¿cierto?, de contractibilidad, ya que esto es lo que nosotros vemos, que era lo que yo les decía. Cuando usted lo llaman, usted va a ver fase de expulsión, porque ahí la gente se da cuenta que la hembra está pariendo, ¿cierto? Y lo ve de manera clara y sobre todo cuando hay problemas de parto, ¿cierto? Porque el reflejo de vaciamiento normalmente el animal se echa en decúbito lateral, ¿bien? Y nosotros aquí aparece
los movimientos del abdomen, ¿ya? Porque durante la fase de dilatación usted no ve la contracción uterina, ¿bien? La hembra lo siente, pero el médico no la ve, ¿bien? En cambio, en la fase de expulsión, el reflejo de vaciamiento induce compresión abdominal, ¿ya? Entonces aquí es donde nosotros vemos la contracción del abdomen y es cuando el animal, la hembra, ¿cierto?, comprime su abdomen para tratar de expulsar la cría, ¿ya? Y este es el momento por donde pasa el feto, ¿cierto?, por el cérvix, por la vagina, vestíbulo y vulva. Y después, por último, tenemos la fase de expulsión de placenta o alumbramiento, ¿bien? Y esto también ocurre junto con la salida del feto o inmediatamente después. Y esto se produce por, acuérdense, una destrucción de las membranas fetales. La membrana fetal tiene que destruirse después de, ¿cierto?, del parto. La cría nace y ya no es necesaria, porque además, ojo, la cría cuando nace corta cordón umbilical y la placenta queda sin irrigación y ya queda como tejido no vital. ¿Bien? Entonces se tiene que generar una enzima, que es la colagenasa, que es la que destruye esa unión. Cuando existe un problema donde no se produce esta colagenasa, es cuando nosotros vemos que tenemos una retención placentaria. ¿Bien? Diferentes estáticas fetales. ¿Bien? Acá recordar que si la inducción de parto no sé qué tan recomendable será, no, ideal no hacerla más allá de una semana preparto, ¿bien? Y el gran problema es que puede llevar siempre consigo una inducción de parto, ¿ya? O un parto prematuro lleva muchas veces retención de membranas fetales, ¿ya? Y eso obviamente va a llevar a endometritis en diferentes grados, ¿ya? Y problemas posteriores. ¿Ya? Por eso que es importante ya tener esta consideración. ¿Y qué fármacos vamos a ocupar? Podemos ocupar corticoides, prostaglandina, oxitocina o estrógeno. ¿Bien? Eso es más o menos a grandes rasgos. ¿Bien? Bueno, chiquillos, nos vamos a tomar un descansito, unos 5 minutitos y vuelvo ya. Ya, Ya, profe. profe. Profe, Profe, gracias. Bien. Chiquillos, igual la idea es que ustedes vayan haciendo también sus preguntas porque yo no puedo hacer todas las clases que van a entrar en la prueba haciendo la clase de nuevo, ¿ya? La idea es que igual ustedes vayan haciendo sus consultas, sobre todo si es que ya estudiaron bien o ya están preparando la materia para que no nos vayamos quedando, ¿cierto?, con dudas. Esa es más o menos la idea, ¿ya? Yo de todas maneras voy a ir hablando ahora y la idea es que ustedes vayan haciendo sus preguntas con cosas que no le hayan quedado claras, ¿ya? Vamos entonces a seguir ahora de manera más rápida, ¿cierto? Con los aspectos reproductivos del bovino, del equino y después de animales menores. Bien. ¿Qué es importante? Recuerden siempre las características reproductivas de los animales, ¿ya? Y esto para todos, ¿ah? Tenemos características reproductivas. La yegua tiene sus características reproductivas, la vaca, la perra, la gata, ¿ya? Recordemos entonces que la vaca es una hembra que se clasifica como poliéstrica típica. La yegua es una poliéstrica estacional de días largos. La gata es ¿cierto? Una poliéstrica estacional también de días largos. Y en el caso de la perra, es una hembra con características no estacionales. Es decir, la perra va a ser ciclo dependiendo de la época del año y dependiendo de la perra en cualquier momento del año, ¿ya? Ella siempre va a ser ciclo cada 6 meses, una vez al año, ¿ya? Pero no asociado a una temporada, ¿cierto?, específica como primavera o invierno, ¿ya? O verano o invierno, ¿ya? Sino que puede ser en cualquier momento. ¿Bien? Recordemos también entonces que para mí un punto súper importante, chiquillo, es la duración del ciclo sexual. Porque la duración del ciclo sexual le permite a usted, ¿qué cosa? Hacer los cálculos y poder ver si hay normalidad o no. Acuérdense, el ciclo sexual normal es de 21 días más menos 4. Bien, hay autores que dicen 21 días más menos 3, ¿ya? Pero yo voy a basarme ahora como 21 días más menos 4. ¿Y qué significa eso? Bien,
que la hembra puede tener como ciclo normal, la hembra puede tener como ciclo normal eh, ciclos, es decir, intervalos entre celos entre 17 días y 25 días, y eso sigue siendo normal. Bien, recuerden también que el celo es de muy corta duración, y eso es lo que hace difícil el manejo del celo de la vaca en relación a su determinación. Y es por eso que, como lo conversamos, es que se está tratando y se trata de hacer el manejo endocrino del ciclo. Por eso que se hacen los protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo o protocolos de inseminación. ¿Por qué? Porque se está tratando de sortear este problema. Es decir, tratar de evitar la detección de celo, porque se sabe que es de corta duración, ¿cierto? Y obviamente eso es lo que afecta muchas veces el rendimiento productivo y reproductivo de los planteles. Y también otra cosa que es una característica de la vaca, que acuérdense que la vaca ovula terminado el celo, no ovula dentro del celo, termina el celo y después ovula. Por eso que el sistema de inseminación en la vaca se llama AMPM. Si la vaca hizo celo en la mañana, se insemina en la tarde. Cosa que los espermatozoides estén fresquitos, podríamos decir, cuando ya están cerca, ¿cierto?, del momento de la ovulación. ¿Ya? Acuérdense que cada etapa del ciclo va a tener sus tiempos, ¿bien? Y en general, por ejemplo, que es importante, yo siempre les digo, si usted va a hacer administración de una prostaglandina, la prostaglandina la tiene que colocar en diestro, ¿ya? En la fase de cuerpo lúteo. ¿Cuándo la va a colocar? Eso ya depende de usted, pero tiene que ser en la fase de cuerpo lúteo de plena formación, que es el diestro, porque tiene una duración de 10 a 12 días. Es bastante larga, ¿ya? Y lo que sí es importante, durante el metaestro no hay una funcionalidad si yo le coloco una prostaglandina a una vaca. Es por eso que yo les decía, y aquí ya vamos viendo partes de la materia que sigue, ¿cierto? Es que si usted, por ejemplo, una vaca le hizo celo hoy día, usted no puede colocarle prostaglandina pasado mañana. Porque usted le coloca prostaglandina, bueno, la puede colocar, pero si la coloca, lo más probable es que la prostaglandina no haga nada, ¿ya? No haga el efecto que usted espera. Bien, y es por eso que tengo que dejar que pase el tiempo, que entremos a diestro y en diestro sí nos va a funcionar, ¿ya? Pero ojo también, si yo la coloco muy al final del diestro, es decir, al día 18, no sé si ya vale la pena. ¿Por qué? Porque naturalmente ella también produce su prostaglandina. Por lo tanto, la idea siempre es tener registros. Si usted tiene registros del lugar y de los animales, usted va a poder saber si la vaca hizo celo hace 10 días. Está perfecto para colocarle prostaglandina. Si la vaca hizo celo hace 18 días, piénselo, porque lo más probable es que entre en celo sola, si es que no tiene un problema de secreción de prostaglandina. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que es tan importante entender esta fase. ¿Bien? Acá, recuerden que esta es la curva que ya hemos visto 8.000 veces, ¿cierto? Que es la curva endocrina. Recuerden siempre, cuando la progesterona está alta, el estrógeno está bajo. Cuando el estrógeno está alto, la progesterona está baja. ¿Se fijan? Progesterona alta, estrógeno bajo, estrógeno alto, progesterona baja. Bien. Acuérdense, ¿cuál es la fase? ¿Cierto? En la fase folicular. Acuérdense siempre, las fases foliculares proestro y estro. Bien. En todas las especies. Bien. Y la fase luteal va a ser metaestro, diestro. Y aquí tenemos nosotros, miren, tenemos, después de la ovulación, se forma el cuerpo lúteo y esta es la fase de metaestro donde no funciona la administración de prostaglandina. Bien. Y después tenemos diestro, que es la etapa alta, ¿cierto? O de elevada producción de progesterona. ¿Ya? Si la hembra se preña, no hay luteólisis y se mantiene el nivel de progesterona, que era lo que hablábamos hace un ratito en relación al diagnóstico de gestación. Recordar también que la hembra va a tener, ¿cierto?, ondas de desarrollo folicular durante su ciclo. Pueden ser 2 o 3. Bien. Y eso es importante porque siempre cuando usted evalúe una ecografía reproductiva, siempre va a encontrar de ambos, va a encontrar estructuras luteales y también foliculares. ¿Ya? Eso es para que nunca se les olvide. Bien.
Y acá, si ustedes se pueden fijar, fíjense, pues miren, está aquí el diestro, miren, ovula. ¿Se fijan? Por eso ahí está el monito que está ovulando, producto del pic del LH, ¿bien? Y empieza a formarse el cuerpo lúteo. Miren, empieza a formarse, ¿cierto? El metaestro. Y junto con la ovulación va a iniciarse nuevamente, un poquito después, una onda de desarrollo folicular, la primera. Miren, y como el nivel de progesterona está alta, este no llega a ovular y se atrecia. En este caso, esta vaca tiene dos ondas de desarrollo folicular. A mitad ahora produce una nueva onda de desarrollo folicular y como acá la hembra no había reconocimiento materno, se destruye el cuerpo lúteo, entra en fase de proestro y como disminuye el efecto de la progesterona, se va a poder liberar hasta llegar a producir una nueva ovulación. ¿Ya? Ese es más o menos el esquema que vemos. Pero fíjense ustedes, pues miren acá, ¿cierto? Estro, la vaca ovula y miren, siempre tiene folículo. Forma cuerpo lúteo y aquí tiene más folículo, cuerpo lúteo y folículo, cuerpo lúteo, folículo, cuerpo lúteo, folículo. ¿Ya? Nunca se nos tiene que olvidar eso. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Acuérdense entonces que es de muy corta duración. Yo tengo que tener eh, muy claro cuál es el signo primario del celo, que es el que le da la utilidad, ¿cierto? Que es la hembra, ¿cierto? Que la hembra eh, tiene conductas, ¿cierto? Que se llama tendencia a la homosexualidad, es decir, entre las mismas hembras se van a montar, ¿bien? Y acuérdense siempre, el signo cardinal de una vaca que está en celo va a ser que la vaca se deja montar, no la vaca que monta, la que se deja montar de manera pasiva, no la que se deja montar y sale arrancando. ¿Ya? Cuando la otra está montando, no, ella tiene que quedarse quieta, ¿ya? Tiene que haber inmovilidad, ¿ya? Recordar también que cuál es el problema de la detección de celos, es que también los celos se tienden a manifestar mal en la tarde-noche, justo cuando no hay colaboradores que puedan ver, ¿cierto? La detección de celos en los animales. Bien, entonces, por eso que es importante siempre considerar eso respecto de que por algo se tratan de hacer una serie de manejos, ¿ya? Y se ocupan una serie de aditamentos para tratar de mejorar la observación, ¿ya? Porque, acuérdense siempre, como se va a utilizar el principal signo que se deja montar, es que van a aparecer todos los signos que nosotros, perdón, todos los elementos de ayuda para la detección de celo. Bien, como lo habíamos visto como cuál, ¿cierto? Acuérdense, primero, lo más rudimentario, lo más usual, ¿cierto? Es la observación. Bien, es decir, el inseminador, ustedes van a ver que el inseminador se para un rato en el corral de cada corral y espera ver conductas estrales, es decir, conducta de que se deje montar. Si se deja montar, le toma el número, revisa la ficha y si es un animal susceptible de ser inseminado, lo saca, lo coloca en el brete y produce y hace la inseminación artificial. ¿Ya? Pero otras formas de ayudarnos es pintando la cola, ¿cierto? Pintando la base de la cola, es decir, marcaje y degradación. Yo pinto y después que voy a esperar que le saquen la pintura a las otras vacas con las montas. Y eso es indicador de celo, ¿me entienden? Entonces, y es súper importante, chiquillo, este tema de las pinturas, ¿ya? Son pinturas, y aquí algo que es muy importante para que nunca se me olvide decírselo, por si alguien tiene dudas, son pinturas que están hechas especialmente para los animales, ¿ya? Son pinturas que no son tóxicas, ¿ya? Aquí no se ocupan pinturas para pintar casas, ¿ya? Son pinturas especiales, ¿ya? Y si ustedes se fijan, se pintan, bien, se pintan acá, no sé si ustedes cuando fueron a los talleres de reproducción se dieron cuenta que habían vacas que estaban pintadas, ¿bien? Y algunas que ya les quedaba poquita pintura. ¿Por qué? Porque ya las han montado. Entonces son indicadores que la han ido montando de a poco. ¿Se fijan? Entonces yo la pinto y espero que exista degradación. Entonces esto yo lo puedo ir ocupando las pinturas junto cuando hago procedimientos de sincronización. ¿Ya? También podemos ocupar, por ejemplo, estos parches que se colocan sobre, ¿cierto? El sacro, ¿cierto? Que es el camar, por ejemplo, el bovine bacon, el Strotec, ¿ya? Son elementos que de repente no son muy baratos, ¿ah? Estamos hablando que, no sé,
Un set de estos debe estar costando en el orden de los 100.000 pesos, más o menos. Un poquito menos, 90.000 más IVA, ¿ya? Entonces son elementos que igual no son tan económicos. Mientras que la pintura, a mí, ¿por qué me gusta? Porque no es cara. Ya estamos hablando que un litro de pintura te debería durar, perdón, debe costar unos 14.000, 15.000 pesos, ¿ya? Y la verdad que dura bastante también para el uso, siempre y cuando usted no se dedica a pintar la vaca por todos lados. ¿Bien? El chimbol, ¿cierto? Que le colocamos ahora ocupamos un macho, por ejemplo, vasectomizado o un macho con desviación de pene, ¿ya? O una vaca androgenizada, se le coloca, ¿cierto? Este elemento para poder pintar. Entonces, en esta cosita de abajo va una esponja con pintura, entonces cuando él hace la monta, ¿cierto? Oprime, ¿cierto? La papada sobre la hembra y se aprieta el botoncito y libera pintura, ¿ya? También tenemos otros sistemas que ya empiezan a hacerse cada vez más modernos y hoy día cada vez hay más uso. Acuérdense el tema de los, por ejemplo, de los sistemas electrónicos, podómetros, collares con, ¿cierto? Con chip y con GPS para ver actividad, ¿ya? El HeatWatch es otro sistema también muy utilizado, bien, que también manda una señal a un computador y le da indicadores de cuándo inició la primera monta, etcétera. Aquí un elemento también que se coloca también en la grupa, fíjense, todos se colocan ahí. ¿Por qué? Porque asumen cuál es el principal signo cardinal de celo. Bien, ya que les llega, ¿cierto? Toda la información de los celos, incluso algunos dicen hasta si el animal está enfermo o no, bien, mediante el uso del celular hoy día, ¿ya? Por eso que es tan bueno. Acá solamente va a mostrar un toro marcador, cómo se hace la desviación de pene, ¿ya? Que la verdad es que esa cirugía cada vez se hace menos, ¿ya? Eh, Otros elementos que la verdad que francamente yo creo que no vale mucho la pena hablar de ello, ¿ya? Por un tema que yo personalmente creo que no tiene mucha funcionalidad actual, ¿ya? También podría ocupar detección de perros, ¿cierto? O detección canina para poder determinar celos también, ¿ya? Entonces, acuérdense siempre el signo cardinal, ¿ya? Y también hay algo que es re importante, acuérdense, usted tiene que conocer los ciclos de los animales. ¿Ya? Hay algo que uno pelea siempre, pues si usted va a ver los animales, usted debe solicitar que las personas que estén a cargo detecten los celos y los anoten. Si no saca nada con que la gente detecte celos. Sí, si la vaca la detecte celos. Si ese celo no fue llevado a un registro, eso no sirve. Y es pega perdida. ¿Ya? Si usted va una o dos veces a un campo, deja todas las fichas, ¿cierto? Fichas reproductivas, se da la lata, se pega el pique, se va todo contento, arma toda la cuestión, le entrega todos los papeles y dice, yo en la próxima visita necesito que usted anote en celo y usted llega y no hay nada anotado y le dice no hay nada, es empezar de cero, ¿ya? Porque acuérdense, porque cuando usted anota celo, ¿cierto? Entre celo y celo estoy anotando el ciclo y eso me permite a mí también ir, ¿cierto? Conociendo los ciclos, ¿cierto? Me permite ir organizando el plantel. ¿Ya? Como bien dice ahí, es el punto de partida de la producción. Permite conocer la fertilidad de los animales. ¿Por qué? Porque si no te anotan, no anotan nada, por ejemplo, y usted llega ahí y le dicen, oh, que doctor, es que no ha hecho celo, pero no ha hecho celo o usted no la ha visto. Y ahí empezamos al tiro con problemas. ¿Se fijan? Porque ya no sabemos cuál es la causa. La causa es que la vaca efectivamente no está haciendo celo o usted no está anotando. Porque si no hace celo, y ahí está una pregunta para usted, chiquillo. Si usted llega a un campo y le dicen, doctor, esta vaca o doctora, esta vaca no está haciendo celo, ¿qué esperaría usted encontrar a la palpación que sea concordante que esa vaca no está haciendo celo? ¿Una preñez? Ya, no, pero se lo están hablando desde el punto de vista como que la vaca no está preñada, sino que no está haciendo celo, ¿ya? No está preñada. ¿Qué deberían ustedes, chiquillos, inmediatamente ir metiendo la mano pensando si esa hembra efectivamente no está haciendo celo? ¿Qué hallazgos deberían encontrar ustedes? Porque ahí sí también uno puede discriminar,
un poco el tema de que si le están metiendo el dedo en la boca, ¿cierto? Y, no, y solamente le están mintiendo o efectivamente el animal no está ciclando. Y acuérdense, chiquillos, ¿ya? Si usted, si usted piensa que la vaca no está ciclando, usted debería palpar ovarios lisos, es decir, ovarios sin estructura. Si usted entra la mano, le dicen, doctor, no está, no, doctora, no está haciendo cero la vaca, y usted mete la mano y hay un cuerpo lúteo, ¿te están mintiendo? O la gente está haciendo deficientemente su trabajo y no están detectando bien el celo. Porque si hay un cuerpo lúteo, es que la vaca hizo celo y ovuló. Entonces ahí usted dice, ya, pero mire, esta vaca tiene un cuerpo lúteo. ¿Dónde está anotado en el papel? No, lo que pasa es que yo no pude porque estaba súper ocupado. Ya, pero eso no me sirve. ¿Se fija? En cambio, si la vaca efectivamente no está haciendo celo, de verdad que tiene un problema, la vaca va a tener ovarios lisos. Porque acuérdense, una cosa, la vaca anéstrica es una vaca normal, que no está sana. Las vacas, porque me pueden decir, es que la vaca si no está haciendo celo puede estar preñada. Bueno, pero es que eso no es anéstrica, eso es una vaca preñada. ¿Ya? Son nombres distintos. Porque una vaca preñada no es cosa más linda, porque es el animal sano. En cambio, una vaca que no está preñada, que está anéstrica, es un animal que tiene un problema. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que es tan importante. Y acuérdense, cuando usted logra conocer los ciclos, ¿qué puede hacer? Manejarlos. Y también puede usted, si dice, oye, ¿sabes qué? La vaca no está haciendo celo, bueno, y hay que buscar la causa. Y ahí usted empieza a sospechar de enfermedades, manejos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso que es tan importante, chiquillos, conocer y que la gente lleve registro, ¿ya? Y lo otro, permite que usted maneje artificialmente el ciclo, ¿ya? Si usted logra, ¿cierto? Tener la ficha y la gente anota, usted puede decir ya, ahora le coloco, ¿cierto? Como hablábamos un ratito, colocar prostaglandina. Porque ahora es el momento, porque ya lleva más de 5 o 6 días desde que hizo celo, ¿ya? O 6 días desde que hizo celo. Ahora sí, si yo le coloco, va a funcionar. Pero si no tiene el dato, no va a saber nunca. ¿Bien? Entonces, conocer los ciclos de los animales va a permitir optimizar el manejo reproductivo y general del rebaño. ¿Bien? Y lo que nosotros tratamos de lograr siempre es la eficiencia reproductiva. ¿Qué significa eso? Que es la capacidad de volver a preñar las vacas lo más pronto posible y con el menor número de servicios, ¿ya? Con el menor número de montas o inseminación artificial. ¿Bien? Esto de acá no lo voy a volver a repetir porque aquí, no, aquí estaríamos mucho rato, ¿ya? Pero acuérdense que esto es más o menos el ciclo productivo de una vaca, ¿ya? Y esto se va repitiendo desde que nace, llega a encaste. Bueno, sabe que mejor lo voy a repetir porque si no, después no quiero que se me pierdan, ¿ya? La ternera nace, crece, llega a su madurez zootécnica y se empieza a inseminar. Se insemina, se preña, se mantiene preñada como vaquilla preñada y cuando ya llega a parir, ¡pum!, llega a vaca de primer parto. Acuérdense, la vaquilla, cuando se preña, se llama vaquilla preñada. Después, cuando pare, deja de ser vaquilla y se transforma en vaca de primer parto. Y pasa de ser la vaca de mejor fertilidad del rebaño, que es la vaquilla, a la vaca de peor fertilidad del rebaño, que es la vaca de primer parto. ¿Por qué? Porque todavía está desarrollando su cuerpo, todavía está creciendo. Entonces, imagínense, esa vaca de primer parto está dando leche y además tiene que seguir creciendo. Por lo tanto, en ella el balance energético va a ser mucho más marcado y por lo tanto el balance energético negativo va a ser mucho más marcado y por lo tanto le va a costar más iniciar la ciclicidad. Y recuerden que después del, ¿cómo se llama?, del parto, a los animales siempre usted le va a dar un periodo de espera voluntario. Que el periodo de espera voluntario es un periodo de tiempo que es consensuado entre el médico veterinario, el propietario, el administrador y también lo que te dice las vacas, ¿ya? Que es un tiempo que va entre 40 70 días, ¿ya? Que tiene que ver con un periodo de tiempo que después del parto la vaca, aunque haga celo, no va a ser inseminada. ¿Y eso permite qué cosa? Que durante esa etapa se logre la involución uterina, ¿ya? La involución uterina postparto.
Y después que termina el periodo voluntario, ya deberíamos iniciar el encaste, es decir, las nuevas inseminaciones para volver a preñarla. Si la logramos preñar, ¿cierto? Y esa vaca está dando leche, pues bueno, se está dando leche y la logramos preñar, esa vaca debería secarse al 7º mes de gestación, ¿ya? ¿Y el secado qué es? Es la última ordeña de esa lactancia, donde se deja de ordeñar, ¿bien? Y se deja los últimos 2 meses de gestación sin dar leche. Y ahí se llama vaca seca. ¿Ya? Aquí se hace una serie de manejos sanitarios, vacunaciones, cambios de alimento, para volver a parir ahora como vaca de segundo parto. Y después esto se va a repetir y va a pasear de nuevo, va a llegar después a vaca de tercer parto, cuarto parto, y va a seguir todo este esquema, ¿cierto? Hasta que el animal eh, se venda, fallezca o, ¿cierto? O pase lo que sea con ese animal dentro de un plantel. ¿Ya? Lo ideal es que obviamente viva lo más posible y de buena manera. Por eso que es tan importante hoy día todos los protocolos de bienestar. Bien, y recuerden que hacemos programas reproductivos, ¿cierto? Donde tratamos de tener nosotros indicadores, ¿ya? Y eso nos va a permitir hacer evaluación. Y acá, dentro del programa reproductivo, y esto sí quiero que le pongan harta atención, tenemos, por ejemplo, estos lapsos, ¿ya? Que son tiempos. Y aquí tenemos el lapso, por ejemplo, dice el lapso parto primer celo, lapso parto primer servicio, lapso parto preñez y lapso interparto. ¿Ya? ¿Qué nos dicen eso? Son los tiempos que se demoran los animales desde que paren hasta que, por ejemplo, el lapso parto primer celo es de que pare cuando tiene su primer celo. El otro, lapso parto primer servicio, es decir, cuando desde que pare vuelve a ser cubierta. ¿Ya? Y eso va a estar asociado a qué? Al periodo espera voluntario. Porque no porque la vaca usted diga el periodo espera voluntario son 60 días, la vaca se va a preñar al día 60. De repente puede que le cueste más y se preña al día 70. ¿Ya? Después vamos a tener el lapso parto-preñez. ¿Bien? Que idealmente debería ser menor a 80 días. ¿Ya? Pero puede andar entre 80 hasta 110 días. ¿Ya? Y a eso se le llaman días abiertos. Es decir, desde que pare hasta cuando se logra preñar. ¿Ya? Todo lo previo es días abiertos. Y el lapso interparto es el lapso más grande y es el que siempre mantiene o involucra a todos los lapsos que ya conversamos. Porque el lapso interparto es periodo de tiempo entre parto y parto. Por lo tanto, el lapso interparto, el lapso parto primer servicio, el lapso parto preñez, está englobado por el lapso interparto. ¿Ya? Y lo ideal es que ojalá el lapso interparto ideal fuese 365 días, es decir, un año, pero la verdad es que no siempre ocurre así. Ya lo más probable es que siempre sea un poquito pasado. ¿Ya? Es el lapso ideal, ¿cierto? Porque tiene que ver con la realidad del plantel. ¿Ya? Tenemos una serie de otros datos, pero esto ya es solo materia que la tienen que estudiar, chiquillos. Y acuérdense que la más importante es la tasa de preñez, ¿ya? Como indicador de fertilidad. Y que son las preñeces que se logran en vacas elegibles para el servicio una vez terminado el periodo espera voluntario cada 21 días. Es decir, es la velocidad para lograr preñeces en un determinado grupo de animales. ¿Bien? Tenemos otros porcentajes, por ejemplo, el índice coital, el número de servicios con el cual se preña una vaca, es decir, por ejemplo, el número de inseminaciones, cuántas dosis de semen requiere esta vaca para preñarse. ¿Ya? Ahora, todos estos programas reproductivos usted los aplica, pero para eso también tenemos que cumplir una serie de requisitos: identificación de los animales, infraestructura, registros diarios de datos, que era lo que yo le decía, personal calificado, ¿ya? Acuérdense esta tablita de celo que nos permite, ¿qué cosa? Evaluar si los ciclos son regulares o no, porque como habíamos conversado, como esta tablita y esta columna tiene 21 días de duración, 21 días ¿cómo se llama?, de duración, que nos está diciendo que aquí podría entrar un ciclo de 21 días. Es decir, esta vaca podría haber hecho celo el 21, perdón, el 1 de abril y el 21 de abril. Bien, y ahí tenemos los 21 días, ¿cierto?, entre celo y celo. Entonces permite que si yo tengo esta acá, normalmente la vaca debería entrar a esta zona a tener un celito.
y eso sería un celo completamente regular de 21 días. Pero si se desplaza para arriba o para abajo, que me está diciendo que de todas maneras está bien, siempre y cuando no sobrepase esa desviación estándar que yo le decía, más menos 4. ¿Bien? Fichas reproductivas que les expliqué, les comenté, cuadernos de servicio donde anotamos datos, cuadernos de parto, ¿bien? El programa reproductivo, es decir, recolección de información, evaluación de la información, establecer metas y las visitas regulares, ¿ya? Y eso también depende, para el inicio muchas veces, si usted lo llaman a un lado, muchas veces va a requerir más de una visita, ¿ya? Más de una visita al mes, ¿cierto? Para poder ir ordenando las cosas. Ahora, muchas veces eso de que depende de las lucas que tenga el dueño para poder pagarle a usted su asesoría, ¿bien? Y acuérdense que es la pega que usted tiene que hacer en cada visita, ¿cierto? ¿Usted qué debe hacer? Evaluar vacas paridas, ¿cierto? Al día 30 posparto, donde vamos a hacer un examen ginecológico posparto. Evaluamos y tratamos las vacas no vistas en celo, vacas que tienen vacas con ciclos irregulares, es decir, en vez de 21 días más menos 4, se nos arranca para arriba o para abajo, ¿ya? Evaluar y tratar vacas repetidoras de celo, ¿bien? Es decir, vacas que han sido inseminadas y que vuelven a entrar en celo, entonces hay que revisarla, manipular la función ovárica en vacas que están ciclando normal o vacas que no están ciclando, es decir, ayudarla, ¿ya? Diagnosticar preñez, evaluar vaquillas que van a entrar en caste y también controlar animales que han sido tratados en visitas anteriores, ¿ya? Esto, Profe, la ¿es verdad, dígame. posible ciclar a todo un plantel al mismo tiempo, o sea, sincronizarlas? ¿O eso es Sí, imposible? no, sí, a ver, si usted tiene, mire, si esto es importante, si usted tiene las lucas, lo puede hacer, porque igual las drogas son caras. Yo no sé si les comenté, pero yo compré hace no mucho, compré dispositivos vaginales, ya, para bovino, porque tenía que hacer una pega en un campo, entonces compré dispositivos vaginales, compré las hormonas para hacer los protocolos de sincronización que les comenté, ¿ya? Chiquillo, así como para hacerlo para 10 vacas, más o menos. Y eso me salió a mí como 250 lucas, ¿ya? Entonces, ¿lo puede hacer? Sí, porque el que usted se lo ofrece al dueño y el dueño dirá, sí, ¿sabes qué? Hagámoslo. Pero bueno, tiene un costo, pero aquí hay otro tema, chiquillos. No es tanto el tema de la plata, ni si puede o no puede. Usted puede hacerlo. El problema es que yo tengo que saber cuántos animales puedo sincronizar yo en un momento. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo le digo a usted, doctora, Nicole me hizo la pregunta, ¿cierto? Sí, yo. Ya, mira, Nicole, tú soy la doctora. Entonces, y usted está ofreciendo un protocolo de sincronización a tiempo fijo. ¿Bien? Y usted me sincroniza 100 vacas. Al momento de que las vacas están sincronizadas y es una sincronización a tiempo y con inseminación a tiempo fijo, usted en un día va a tener que inseminar las 100 vacas, en el mismo día. Entonces la pregunta que usted tiene que hacer es, Me falta yo, la capacidad que tengo yo exacto, de inseminizar en vacas. Sí. claro, si yo tengo la capacidad física, técnica para poder hacer eso, entonces esa es una muy buena pregunta, porque ahí usted también tiene que organizarse, porque de repente, por ejemplo, si una lechería, usted va a ver que de repente que en la lechería por visita al veterinario sincroniza, por ejemplo, si va una vez a la semana al veterinario a palpar, el veterinario te insemina, perdón, te sincroniza 15, 20 animales. Cosa que esos animales como hay un solo inseminador, sincroniza a esos animales y el inseminador va inseminando en los días de la semana, porque las vacas van haciendo celo en diferentes días. Entonces, él puede que un día insemine dos, al otro día insemina tres, al otro día insemina cuatro. Listo. Y hay unas que no van a demostrar celo. ¿Me entiendes? Porque ahí él puede, porque solamente su pega es inseminar y tiene otras cosas que hacer muchas veces, ¿ya? Pero claro, si yo llego y digo, voy a inseminar en una lechería, hay un puro personaje que insemina y usted sincroniza 100 vacas,
no te quepa duda que no va a poder funcionar ese sistema. ¿Ya? No va a lograr los resultados porque esos celos finalmente se van a perder y usted va a gastar muchas lucas. ¿Ya? Esto también tiene que ver, por ejemplo, si se me juntan los partos y hay algunos partos distóxicos también afectan. Claro, lo que pasa, por ejemplo, en ganado de carne uno trata de juntar todo. Usted trata de juntar todo, ¿cierto? De tener todos los partos lo más juntitos posible, pero tampoco lo hace todo en un día, ¿entiende? Usted dice ya, durante la temporada de encaste, que son 2 meses, yo tengo que lograr las preñeces. Entonces, en 2 meses yo me organizo para que todo mi plantel en 2 meses los preñe. Ojalá al inicio, ¿ya? Ojalá al inicio, pero trato de hacerlo en los 2 meses. Pero eso es un tiempo prudente, pues no estamos hablando de en un día ponerle a todas las hormonas, porque tenga claro que sea, si tiene 600 vacas, me comprenderá que aunque tenga un arsenal de inseminadores, muchas veces va a quedar corta usted de infraestructura, de bretes, de manga, para poder ir pasando y poder ir haciendo la inseminación. ¿Me sigue? Sí, no, sí la entendí. Sube. Gracias. Bien. Eh, bueno, entonces tenemos diferentes programas para carne, para leche. Entonces, déjeme pasar para que ahora conversemos un poquito respecto de, ¿cierto? La manipulación del ciclo, ¿ya? Que era lo que habíamos conversado, ¿cierto? Que era lo que estamos hablando ahora, ¿ya? ¿Se ve, cierto? No, profe, todavía no. ¿No? Sí. Ya, esperemos un segundito. Acá. Mm, Profe, una pregunta. dígame. Las vacas abiertas son las vacas que han sido inseminadas pero que no se han preñado, ¿cierto? Exacto, exacto. Esas son las vacas abiertas. Pero que hacen celo Sí, po, o puede que sí, no po. hagan celo No, sí, o po, es no. que acuérdate, po, la vaca abierta es la vaca que ha sido inseminada y si ha sido inseminada es porque hizo celo. Ah, claro. Ya, gracias. ¿Ya? Ya, no, está bien. Bien. Acá, acuérdense, manipulación de la función ovárica, ¿cierto? Acuérdense, ¿yo qué puedo hacer cuando manipulo la función ovárica en una hembra? Puedo acortar su ciclo o puedo alargarlo, ¿ya? Entonces, eso yo lo voy a hacer mediante el uso hormonal. Entonces, para eso tengo una serie de hormonas, ¿ya? Y como yo les decía, el gran problema hoy día es detectar de manera oportuna y correcta el celo. Entonces, sabiendo que el celo no siempre es fácil de detectar, se sincroniza para juntar, ¿cierto? Y concentrar esta conducta de estral de las vacas para poder hacer manejo, que era lo que estábamos hablando, ¿ya? Entonces son herramientas muy poderosas para poder permitir la reproducción de los animales. ¿Y estos métodos de qué se basan? Principalmente en el uso de prostaglandina F2 alfa, los análogos, la progesterona, los progestágenos, ¿cierto? Que son la progesterona exógena, análogos de gonadotrofina, de factor liberador de gonadotrofina, estrógeno y también algunos protocolos con gonadotrofina coriónica equina, por ejemplo. ¿Ya? Esto lo podemos hacer en ganado de carne, en ganado de leche, en vacas, en vaquillas. ¿Bien? Y esto permite muchas cosas. Nos permite hacer inseminación artificial, nos permite adelantar la presentación de celo, porque si yo, una vaca tenía que entrar, por ejemplo, si la vaca hizo celo hoy día, yo entiendo que si hace celo hoy día, en 21 días más va a volver a hacer otro celo. Entonces, si yo no quiero esperar esos 21 días, yo le coloco, por ejemplo, al día 7 prostaglandina y me va a entrar celo al día 8 o 9. Entonces, voy a adelantar la manifestación de celo. Por lo tanto, y además, si tomo varias vacas, permite concentrar los celos, ¿ya? Y si yo hago protocolos de sincronización con inseminación a tiempo fijo, incluso puedo evitar la detección de celos, ¿ya? Entonces así permito tener gestaciones y partos concentrados y más temprano en cada temporada, sobre todo en animales de carne, ¿ya? Entonces, tenemos que conocer hartos, ¿cómo se llama? Protocolos, ¿ya? Y la base de la sincronización de celo y ovulación, ¿cuál va a ser? En base a
el acortamiento de la actividad del cuerpo lúteo a través de la inducción de celo. ¿Y esa quién hace inducción de celo? La prostaglandina F2-alfa, porque ella corta la vida útil del cuerpo lúteo. Porque si yo la coloco, destruye el cuerpo lúteo y vuelve a entrar en celo. Y la otra, ¿cierto? Es a través de el alargamiento del ciclo, a través de la supresión de celo. Es decir, a través del uso, por ejemplo, de un supresor de celo potente que es el progestágeno, la progesterona. Profe, pero por ejemplo, si está en la fase de metaestro, usted dijo que no podríamos usar la prostaglandina. ¿Qué se Claro, usa en ese caso? ¿Cómo se sincronizan? es que ahí yo puedo ocupar otro tipo de ¿cómo se llama?, de protocolo, ¿ya? Por ejemplo, si usted quiere hacer protocolos de sincronización de celo, por ejemplo, con prostaglandina, usted tiene que trabajar revisando cuerpo lúteo y sabiendo el momento del cuerpo, de la edad del cuerpo lúteo, podríamos decir. Y eso tiene que ver usted en relación con cuándo la hembra hizo el celo. Porque ahí usted dice, ya, pues si la vaca ovuló hoy día o hizo celo hoy día, yo no le voy a colocar mañana porque todos sabemos que no le puedo colocar ahora. Pero si quiero hacer otro protocolo, tengo otros protocolos. Y ahí puedo hacer yo inducciones de la ovulación, por ejemplo. Y ahí eso yo lo puedo hacer en cualquier momento. ¿Ya? Ahora, de todas maneras, lo vamos a ver ahora en unos minutitos. ¿Ya? Ahora, ahí se lo voy a explicar. ¿Ya? Entonces, sigamos. ¿Cuáles son los animales que son elegibles? Es decir, que yo puedo hacer estos protocolos. Vaquillas y vacas ganando peso, con buena condición corporal y que tengan una cantidad de días posparto, ¿cierto? Porque tengo que darle, acuérdense, no puedo empezar a hacer esto tan temprano, ¿ya? También podemos ocupar algunas técnicas, ¿cierto? De manejo del destete, ¿cierto? Para estimular un poco la manifestación, sobre todo en el caso de las madres, ¿ya? De las madres de ganado de carne, estoy hablando, ¿ya? Ahora, por ejemplo, aquí vamos con el detalle. El uso de prostaglandina. Usar prostaglandina es un método de sincronización de celo. Fíjense, solo sincroniza celo, la manifestación conductual, ¿ya? Y para poder administrarla, solo va a funcionar en animales que van a estar ciclando y con cuerpo lúteo funcional. Si usted le coloca prostaglandina a una vaca que tiene ovarios lisos, le va a hacer así, no sirve, no lo va a pescar porque no va a tener con qué actuar. Pues entonces la vaca, aunque si usted le coloca prostaglandina, pero la vaca no tiene cuerpo lúteo, la vaca no va a entrar en celo. ¿Ya? Entonces la prostaglandina requiere sí o sí tener un cuerpo lúteo funcional. Considerar también que son abortivas. ¿Ya? Por lo tanto, siempre, 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 pero siempre, siempre, antes de usarla, usted debe descartar la gestación. Sí o sí. ¿Bien? Acá tenemos, por ejemplo, un protocolo que se llama el Target Breeding. Acuérdense, miren, usted coloca, miren, solo este protocolo trabaja solo en base a progesterona, a prostaglandina, perdón. Y se coloca la prostaglandina cada 14 días. ¿Y por qué se ocupa cada 14 días? Porque si yo palpo y encuentro un cuerpo lúteo, la coloco, ¿cierto? Y yo sé que cada 14 días voy a entrar de diestro en diestro. Por eso que se coloca cada 14 días. ¿Ya? Hay unos de 11 días, por ejemplo. ¿Ya? Pero es para entrar de diestro en diestro. Y aquí, este protocolo, ¿cómo funciona? Yo le coloco hoy día y desde el mismo día en adelante puedo empezar a hacer celo, porque yo puedo estimular el celo. Y si yo encuentro la vaca que está en celo aquí, la insemino y la saco del protocolo. Si la vaca no demuestra celo en los primeros 14 días, ¿cierto? O los primeros días, al día 14 posterior le vuelvo a colocar otra dosis. Espero lo mismo. Si hay celo, la insemino y la saco. Si no, le vuelvo a colocar una tercera dosis de prostaglandina. Si hay celo, la insemino y la saco. Y si no hay celo en los primeros 3 días, usted hace una inseminación a tiempo fijo. ¿Ya? Este es un protocolo simple con uso de prostaglandina. ¿Ya? Y este protocolo, por ejemplo, se ocupa como presincronización. ¿Bien? Un protocolo de presincronización, acuérdense, los protocolos pueden ser para sincronizar celo para inseminar, ya pasado el periodo espera voluntario,
puede sincronizar antes de que termine el periodo por voluntario, un poco para ir ordenando la vaca antes de que termine su periodo. Y aquí es donde podemos ocupar esta técnica. Por eso dice, utilizado 14 días antes de terminado el periodo para voluntario. ¿Ya? Acá recuerden lo que habíamos conversado. Aquí se colocó prostaglandina al ojo, ¿cierto? Sin palpar, y por lo tanto solamente 2 vacas hizo efecto la prostaglandina, la vaca 1 y la vaca 2, por lo que vemos acá. Pero en estricto rigor, la vaca 1 ya iba a entrar solita en celo, ya estaba terminando su fase diestral. Por lo tanto, ahí donde uno tiene que pensar si efectivamente me conviene o no colocarla. ¿Ya? Igual la dejó sincronizada, miren, ¿ya? Pero claro, existe un riesgo de que, más que un riesgo, chiquillo, de no gastar de más. Porque si yo sé cuando la vaca hizo celo antes, yo voy a saber que, oye, ¿sabéis qué? ¿Será necesario colocarle esta vaca si esta vaca solita debería entrar en celo pasado mañana? Por lo tanto, por eso que la aplicación de prostaglandina siempre debería ser bajo uso de determinación de cuerpo lúteo o presencia de cuerpo lúteo a la palpación o ecografía. ¿Ya? Y acuérdense, el celo y ovulación va a venir de 2 a 5 días después de la administración. Entonces es esperable que yo le coloco hoy día, ¿cierto? Prostaglandina y la vaca me va a demostrar celo. Y por eso que yo insemino a celo detectado la gran mayoría de las veces. ¿Ya? Aquí solamente fármaco, después progesterona. Acuérdense, los progestágenos tienen una acción inhibitoria, ¿ya? De la manifestación, y entonces actúa como un cuerpo lúteo accesorio, ¿ya? Y también lo que hace es, sirve mucho para inducir celo. Por ejemplo, si una vaca no está haciendo celo, bien, y usted la palpa y tiene ovarios lisos, usted le puede colocar un dispositivo vaginal y hace que la vaca inhiba cualquier liberación a nivel central y acumule gonadotrofina a nivel central. Y cuando usted retira el dispositivo, se liberan de manera importante en oleada y vuelven a activar los ovarios. Pero para eso requiere que el animal igual tenga buena condición corporal. ¿Me entiendes? Pues si la vaca está flaca, haga lo que haga, chiquillo, la vaca no va a hacer celo. ¿Ya? Por eso que se ocupa en vacas anéstricas, ¿cierto? Y también lo puede ocupar en hembras que estén ciclando en cualquier momento del ciclo. Usted puede colocar también los progestágenos. Y los progestágenos normalmente uno los va mezclando con prostaglandinas o estrógenos, ¿cierto? U otras drogas para, ¿cierto? Ir logrando los objetivos. Y aquí tenemos los dispositivos, ¿cierto? Los dispositivos exógenos, ya sean vaginales o inyectables o implantes. ¿Bien? Eh, bueno, el destete, como les decía, también es un método, ¿cierto? Porque disminuye, ¿cierto? Cuando un ternero succiona mucho el pezón, ¿cierto? Va a inhibir la liberación de LH, ¿bien? Y por lo tanto, la primera ovulación en las hembras se va a atrasar harto. Entonces, eso va a estar asociado directamente al anestro en las vacas y sobre todo en ganado leche, ¿bien? Por eso que el ganado carne. Por eso que el ganado de carne, ¿ya? Las hembras, las madres, tienen los anestros mucho más marcados que la vaca lechera, porque la vaca lechera solo tenía 3 veces al día. El ganado de carne, el ternero le toma 10 veces, 12 veces, 15 veces al día. Y eso inhibe la liberación más del LH y por eso que el anestro es mucho más marcado en esos animales. ¿Bien? Pues, ay, disculpen. Eh, por ejemplo, acá hay un protocolo, miren, este es un protocolo de sin detección de celo y eso se llama sincronización de la ovulación. Cuando usted sincroniza la ovulación, usted se evita el celo, detectar celo. ¿Bien? Y eso se les llama normalmente también los IATF, inseminación artificial a tiempo fijo. ¿Bien? Y aquí, como la compañera preguntaba hace un ratito, yo lo puedo colocar en cualquier momento, al igual que la progesterona. Miren, aquí la primera administración de GnRH, usted la coloca al azar, sin saber, la coloca, mientras que la vaca no esté preñada, obviamente. Se la coloca en cualquier momento, se le inyecta ahora, pum, y usted lo que va a hacer, ¿cierto? Le coloca la GnRH y lo que va a hacer es hacer ovular
¿cierto? Y luteinizar un folículo que se encuentre en el ovario. 7 días después se va a colocar prostaglandina. ¿Por qué? Porque se hace ovular y forma cuerpo lúteo. 7 días después va a tener un cuerpo lúteo de diestro aquí. ¿Bien? ¿Se fijan? Aquí. Y voy a destruir el cuerpo, voy a destruir el cuerpo lúteo, pero junto con esto, al momento de hacer ovular, también produce, ¿se acuerdan que yo les dije hace un ratito? Que cuando la vaca ovula también empieza a crecer inmediatamente una nueva onda de desarrollo folicular. Bien, entonces la GNRH, la primera GNRH, ¿qué es lo que produjo? Produjo la ovulación del folículo que estaba grande o que lo hizo crecer y ovular y formó un cuerpo lúteo, pero además desarrolla un nuevo onda de desarrollo folicular. Forma cuerpo lúteo, lo destruyo y ese folículo que viene creciendo, ¿cierto? Viene creciendo, 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 ¿bien? Y 36 horas después, como yo destruí el cuerpo lúteo, disculpen, como destruí el cuerpo lúteo, 36 horas yo le vuelvo a colocar GNRH y ahora estoy induciendo la ovulación de ese folículo que yo desarrollé desde el momento 1. Entonces, yo lo hago ovular. Entonces, ahora se transforma la segunda dosis de GNRH como un inductor de la ovulación. Y usted la coloca y después dice, ok, la coloqué entre 16 a 20 horas después, yo voy a hacer una inseminación artificial a tiempo fijo. ¿Bien? Sí, nos vamos a tomar un minutito que tengo la garganta media seca y vuelvo, ¿ya? Ya, Ya, profe. profe. Ya, Ya. profe. Ya, para que también ustedes puedan ir a hacer sus cositas también, ¿bien? Pero vamos a tratar de avanzar un poquito más, ¿bien? Bien, entonces estábamos hablando, chiquillos, respecto de los programas de sincronización, ¿ya? Y acuérdense que yo les decía, la presincronización es sincronizar celos antes de sincronizar para la inseminación artificial. ¿Y cuándo se hace eso? Durante el periodo espera voluntario. Es decir, yo voy ordenando a la vaca o al grupo de vacas, ¿cierto? Para cuando termine el periodo espera voluntario, rápidamente empezar a inseminar. Otro es sincronizar para inseminación artificial y la resincronización artificial, perdón, la resincronización es para reingresar a vacas que están abiertas. Como que la pregunta que hacía una compañera. Las vacas abiertas es la vaca que ha sido inseminada y que no ha preñado. Entonces, como lo que habíamos conversado hace un rato, ¿se acuerdan que preguntaba el compañero respecto de la precocidad del diagnóstico? Para esto está. Porque usted, la vaca que está abierta, usted cuando sabe que está abierta, inmediatamente la vuelve a resincronizar. Pero por eso usted tiene que ser bien eficaz en el diagnóstico, es decir, ¿está o no está? ¿No está preñada? Perfecto, la vamos a meter inmediatamente a resincronizar. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nuevamente vuelva a hacer celo y tenga otra oportunidad para ser inseminada. ¿Se fijan? Acá un protocolo súper simple que a mí me gusta harto igual mostrárselo, ya que lo vimos la otra vez. Fíjense, esta vaca parió. Tiene un periodo de espera voluntario de 45 días en este esquema. ¿Ya? Miren, 45 días está en periodo de espera voluntario y miren, al día 30, 31, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el manejo ginecológico posparto, ¿se acuerdan? Palpación, vaginoscopía y le damos el alta reproductiva. Si la vaca está ok, miren, la podemos sincronizar inmediatamente, le colocamos una prostaglandina F2 alfa, considerando este esquema como el que vimos hace un rato. ¿Ya? Miren, le colocamos acá, después 14 días le volvemos a poner otra más y miren, va a estar al día 45. Y si es cuando termina el periodo de espera voluntario, miren, una sincronización, la voy ordenando, una segunda sincronización y cuando sale de aquí rápidamente la vaca debería ser inseminada. Si la vaca no hace celo y no es inseminada, pasan nuevamente 14 días y yo podría iniciar ahora un upsync. ¿Se fijan? Ya ahí estoy ocupando presincronización y sincronización a tiempo fijo para preñarla lo antes posible con el menor número de inseminaciones. ¿Se fijan? Esa es más o menos la forma de ir organizando los planteles. ¿Bien? Y Profe, también, dígame,
Lo que pasa es que usted en la clase dijo que la GNRH no afecta en caso de monta. ¿Cómo? No entendí la verdad ¿Cómo? mucho. ¿Cómo no afecta en caso de monta? Que eso En lo este, dijo así, lo anoté textual. aquí mismo, Sí, aquí sí, mismo. ahí. Sí, sí, pues mira, este de acá está hecho, miren, ¿por qué? Porque incluso si la vaca, por ejemplo, si aquí la vaca hubiese sido inseminada y no tiene diagnóstico de gestación, usted igual podría colocar GNRH y la GNRH no va a producir ni un problema, porque esa no es abortiva. Ah, ¿Me entiendo, sigue? entiendo, perfecto. Claro, Gracias. pero miren, pero ¿qué es lo importante? Como ustedes fíjense, tiene 14 días desde que terminó. Imagínense si está inseminada aquí. Miren, en 14 días usted va a tener diagnóstico de gestación en una vaca. No, Tan temprano no, no. ¿cierto? Entonces, usted le puede colocar GNRH si es que, claro, lo que pasa es que esta es una opción, ¿ya? Si usted tiene acá, por ejemplo, una vaca que fue inseminada acá, ¿cierto? Tiene 14 días, le coloca GNRH y no pasa nada, no le va a pasar nada. Ojo con esta, sí. Si Ah, usted claro, le porque coloca, esta es abortiva. claro, entonces aquí yo ya tendría que tener una forma de tener un diagnóstico previo, ¿me entiende? Personalmente, personalmente, yo este protocolo lo haría si es que esta vaca después del día 45 no me hizo celo, ¿me entiende? Sí, profe, sí, entiendo. Porque Gracias. si esta vaca a mí me hace celo, yo espero el diagnóstico de gestación al día 30, y no me retorna, porque la insemino y no retorna el celo, yo espero el diagnóstico al día 30 y es mucho más adelante. ¿Me siguen? En cambio, si la vaca después de esto no hizo celo, me dejo pasar 14 días y hago un off-stitch. ¿Ya? Claro, la gran gracia es que si usted coloca esta GNRH y la vaca estuviese preñada, no le va a pasar nada. Pero si está aquí, usted la va a hacer abortar. ¿Ya? Eso era Sí, la profe. pregunta de la compañía. Y otro protocolo, ¿cierto? Sería un protocolo con progesterona, ¿cierto? Es decir, dispositivo vaginal de progesterona, benzoato de estradiol, prostaglandina y cipionato de estradiol. ¿Ya? Y esto también, pues estos se colocan en cualquier momento, ¿ya? Porque acuérdense, usted cuando le está colocando un dispositivo vaginal, usted está colocando el cuerpo lúteo, finalmente. Entonces usted está depositando a la vaca el cuerpo lúteo, le está poniendo un cuerpo lúteo adentro, ¿bien? Por lo tanto, desde el momento que usted coloca la progesterona, está en diestro, ¿ya? Y por ejemplo, en este protocolo, miren, el día 0, usted coloca el dispositivo vaginal y benzoato de estradiol, una dosis determinada. Al día 8, le retira el dispositivo vaginal, le aplica prostaglandina en caso que hubiese habido algún cuerpo lúteo y le aplica cipionato de estradiol. Y le puede colocar incluso un parche detector de celo o pintarle la colita para facilitar la detección de celo. ¿Bien? Y, por ejemplo, esperar el comienzo del celo. Si no pasa nada, miren, al día 10, si no hay celo, ¿cierto? Inseminación a tiempo fijo, después de 52 a 56 horas de retirado el dispositivo vaginal. Y miren, después podemos repetir al día 33, volver a aplicar dispositivo vaginal benzoato estradiol y retiramos el dispositivo al día 40, ¿cierto? Y diagnóstico ecográfico de preñez. ¿Bien? Esa es más o menos una forma de ir haciendo distintos protocolos. Hay muchos más, ¿ya? Hay una cantidad, hay, por ejemplo, unos que se llaman doble OPSINCH, hay una cantidad, chiquillos, pero tampoco hay que marearnos tanto, tenemos que tratar de entender cómo funcionan los básicos, ¿ya? Este también es con aplicación de dispositivo vaginal, pero este es más simple porque este ocupa prostaglandina, progesterona y estrógeno. Entonces, miren, se coloca el dispositivo vaginal por 7 días. El día que se coloca el dispositivo vaginal se le coloca un estrógeno al dispositivo vaginal de liberación lenta. El día 7 se retira, pero el día 6 previo se le inyecta prostaglandina en caso que hubiese un cuerpo lúteo. Se remueve el dispositivo al día 7, al día 8 usted le coloca estrógeno. ¿Con qué finalidad? De que gatille el centro cíclico y libere LH.
para que induzca la ovulación. Induce la ovulación y al día 9 a 11 se hace o detección de celo o inseminación artificial a tiempo fijo. ¿Se fijan? Ese es más o menos los diferentes esquemas que uno puede tener. ¿Ya? Entonces, lo importante es que, claro, usted siempre va a ser desde el punto de vista de la fertilidad, y esto también es pregunta de prueba, desde el punto de vista de la fertilidad, siempre va a ser mucho mejor la inseminación artificial a celo detectado. Es mucho mejor y siempre va a tener mucho mejores resultados. La inseminación artificial a tiempo fijo funciona, pero usted siempre tiene que decirle al encargado es que el éxito no es mejor que la otra, ¿ya? No es mejor que el celo detectado. Normalmente el inseminación a tiempo fijo, la fertilidad, los índices de fertilidad van siendo un 40, un 60% a lo más, ¿ya? Entonces, también yo tengo que ir a decírselo al dueño para que también no haya que creer que esta cuestión todo funciona igual que cuando uno hace inseminación a celo detectado, ¿ya? Para que nunca se les olvide. También hay otros que ocupan implantes auriculares, como el Norgestomed, pero también es una progesterona, ¿ya? Como este de acá. ¿Se fijan? Se implanta en la orejita el Synchromate B, más se inyecta Synchromate B, se implanta y se inyecta. Bien, a los 9 días se retira el implante, ¿cierto? Y también se remueve el ternero por 48 horas y se insemina a tiempo fijo o también a celo detectado si es que encontramos antes. Bien, y siempre acuérdense que los factores que van a influir y van a dar el éxito a los programas de sincronización, ¿cierto? Van a ser el estado de los ovarios, es decir, si la hembra está ciclando o no, la detección de celo, si hay detección de celo de buena forma, la condición corporal de las hembras, si las hembras están amamantando o no, que ya sabemos qué nivel la fertilidad, la edad, siempre va a funcionar mucho mejor los protocolos de sincronización en vaquilla, la estación del año. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo estar en primavera y verano que estar en otoño e invierno, llenas de barro, con frío, donde el animal baja de peso y está en condiciones, ¿cierto?, que obviamente no son muy favorecedoras. ¿Ya? El manejo del semen, del inseminador. Porque no, chiquillos, y esto es súper importante, pues no hacer usted todo, que deje tener todo súper ordenadito, todo perfecto, las vacas perfecto y el inseminador malo. No se preocupa del termo, etcétera, eso va a generar un problema para usted. ¿Ya? Y para el protocolo, obviamente. ¿Bien? Vamos a avanzar un poquito más. Vamos, chiquillos, vamos a hacer clase hoy día hasta las 9. Son las 9, hasta las 9:30, ¿ya? Y les voy a pedir, chiquillos, que lo que nos falte, si nos podemos juntar en la próxima semana. ¿Tienen disponible algún día también para terminar esto? Para no quedarme con la idea que nos faltó materia por revisar. Sí, profe, el jueves y el viernes. Ya. No sé si se Eh, puede. yo, por ejemplo, yo creo que sería re bueno el día viernes, tipo 7 de la tarde, para terminar la última parte que nos vaya a quedar, porque ahí van a venir estudiados, entonces van a tener mucho más preguntas y vamos a aclarar mucho más cosas. ¿Ya? Súper, Ya, súper buena profe. idea. Ya, ¿Ya? profe, Entonces, gracias. pero de todas maneras, déjenme avanzar un poquito acá para que tampoco nos distribuyamos la materia hoy día, que, que hoy día también me ha tocado bien, bien duro el día laboral. ¿Ya? Así que para ir más o menos concluyendo. Vamos a tratar de dejar visto ahora también, y ojalá que nos quede lo menos posible. Bien, vamos a revisar de nuevo, ¿cierto? Los aspectos reproductivos ahora de la yegua. Acuérdense que es importante, algo que yo siempre pregunto, el celo del potrillo o celo del potro. ¿Qué es el celo del potrillo o celo del potro? Es un celo que hace toda hembra parida, ¿ya? Toda yegua parida hace un celo normalmente que ocurre al día 6 y 8, ¿bien? Después del parto. Bien, entonces es súper relevante porque es fértil. Y muchas veces la gente en el campo, ¿qué es lo que hace? Les hacen monta las yeguas, ¿ya? Y las preñan 6 a 8 días después de haber parido. Bien,
Recuerden también que las yeguas, ellas inician su servicio a los 3 años, no antes. ¿Ya? Pueden tener problemas si es que ustedes empiezan con montas más temprano. ¿Ya? Porque acuérdense que tiene que cumplir la madurez zootécnica. Bien, respecto del ciclo, acuérdense que es poliéstrica o policíclica estacional de días largos y eso significa que ella va a empezar a ciclar cuando empieza a aumentar las horas de luz. Y eso va a ocurrir después del solsticio de invierno que ocurre el 21 de junio. ¿Ya? No el 21, no el 22 de junio ya van a estar ciclando. No, esto es una fase gradual de aumento de luminosidad y ese aumento de luminosidad hace que se produzca menos melatonina, que es la hormona que se produce en la oscuridad, bien, menos melatonina y eso activa, ¿cierto? O libera la actividad gonadotrófica. Y eso hace que los ciclos se presenten, ciclos reproductivos se presenten en primavera y verano. Y recuerden también que un gran problema hoy día de la gente que no sabe manejar los caballos es que empiezan a cubrir las hembras durante el periodo de transición de primavera. Y acuérdense que la transición de primavera es una fase anovulatoria. La yegua hace celo, pero no ovula. Entonces, como la gente no sabe, ve que la yegua está en celo y ¿qué dicen? Pongámosle potro para que se preñe. ¿Ya? Y la yegua no se va a preñar, ¿por qué? Porque obviamente no tiene la ovulación, tiene la manifestación de celo, pero no hay ovulación. Entonces, nosotros tenemos que procurar de que nuestras hembras se vayan a cubrir recién, ¿cuándo? En el momento, ¿cierto?, de la ciclicidad. Y eso ocurre cuando después que la yegua logró obtener su primera ovulación del año. ¿Ya? Eso es súper relevante. ¿Ya? Y acuérdense, este periodo, ¿cierto? Que yo le decía que la yegua no ovula, tiene un nombre que es súper lógico y se llama periodo anovulatorio fisiológico. El periodo anovulatorio fisiológico tiene una duración que va entre 100 a 120 días, ¿ya? Y que consta de dos fases. Uno que es el anestro invernal y el otro es la transición de primavera que hablábamos recién. ¿Bien? Y si yo reviso algo que es simple de ver, primero no hay cuerpo lúteo. Si no hay cuerpo lúteo presente, la progesterona sanguínea también va a ser basal, es decir, va a ser bajo 1 nanogramo por ml. ¿Bien? Entonces, tenemos anestro invernal donde la yegua está reproductivamente en pausa, después empieza la transición de primavera y la transición de primavera va a empezar después del 21 de junio, ¿ya? Y aquí entre la zona de La Serena y Puerto Montt, entre La Serena y Puerto Montt, este periodo va a ir más o menos desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre, aproximadamente. ¿Bien? Y acuérdense que lo principal que ocurre en el periodo de transición de primavera es que las yeguas hacen celo, pero no ovulan. ¿Ya? ¿Por qué hacen celo? Porque se libera de la reserva hipoficiaria hormona foliculoestimulante, lo cual produce desarrollo folicular y producción de estrógeno. Y eso produce celo. Pero los niveles de LH van a estar bajos porque los niveles de LH recién se producen un par de días antes de la primera ovulación del año. ¿Ya? Entonces, por eso, como falta la LH, no ovula. Hay celo, pero no alcanza a madurar y ovular. ¿Bien? Entonces, por eso que es tan importante entender esto, porque la gente, como ve que la yegua hace celo, le pone potro. Y lo único que estoy haciendo es llenando a la yegua de semen, ¿bien? Y finalmente lo que estoy haciendo es haciendo que el animal, ¿cierto?, se inflame. Acuérdense que hay muchas yeguas que hacen una inflamación aguda del endometrio producto del semen, y después cuando ya debe preñarse realmente, yo tengo todo el útero inflamado producto de un mal manejo. Profe, Bien, por eso dígame. cuando fuimos a los prácticos con la yegua no pudimos palpar nada porque estaban todas en anestro. Estaban como en este periodo, ¿no? Sí, pues obviamente estaban entrando, porque ¿cuándo fueron ustedes? ¿Como en mayo a palpar, No, más o menos? hace como 2 semanas. Claro. Ahora, lo que pasa es que hay otro periodo que se llama transición de otoño, porque está temporada reproductiva, transición de otoño al anestro invernal.
Entonces están en esa fase entre transición de otoño y anestro invernal. ¿Ya? Y efectivamente los ovarios, por ejemplo, en estos momentos, los ovarios se achican. No están tan grandes porque acuérdense que él le da el tamaño al ovario de las yeguas, se los da la estructura folicular, po. Y si está entrando en transición de otoño para no hacer ciclos, se empieza a achicar. Entonces también por eso muchas veces no palpan. En cambio, si palpan en primavera, por ejemplo, cuando para el segundo semestre vayan a hacer los talleres de ginecología, se van a dar cuenta que de repente los ovarios van a ser mucho más grandes de encontrar. No sé si se fijaron, pero en los simuladores de caballo habían dos tamaños de ovarios. ¿Se dieron cuenta? Había unos ovarios chiquititos y unos más grandes. Los Sí, ovarios más chiquititos tienen la finalidad de simular los ovarios de invierno, mientras que los más grandes son de primavera-verano. ¿Ya? Pero claro, es por eso también, po, ¿ya? Y también había que ver la condición de los animales, ¿ya? Son animales que de repente son arrendados, que están en, ¿cierto? En periodo que están tratando de alimentarlos mejor y que aumenten su masa corporal. Y acuérdense, po, en cualquier hembra, la reproducción es una función de lujo. Y como una función de lujo, siempre se va a ver un poco retrasada según la condición corporal, porque todo lo que come el animal primero se va a tratar de crecer y desarrollar y después de eso recién te va a empezar a dar la reproducción. ¿Ya? Bueno, lo otro que estábamos hablando, acuérdense, yo les decía po, que durante la transición lo que no existe es liberación de LH. Y esta, como les decía, ocurre 5 o 6 días antes de la primera ovulación del año. Bien, entonces, de repente, nosotros podemos hacer seguimiento ecográfico para ir viendo y buscando cuerpo lúteo, ¿cierto? Pues acuérdense, po, en anestro invernal y transición de primavera no va a haber cuerpo lúteo. Entonces usted puede ir haciendo seguimiento semanal de las yeguas con ecografía o con detección de sangre de progesterona, porque con ecografía usted puede detectar el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo es el que produce progesterona. Entonces, si no veo cuerpo lúteo en toda esta fase, pero en algún momento ya encuentro un cuerpo lúteo, terminó la fase de anovulatoria fisiológica y entró en temporada reproductiva y ahora sí la puedo hacer, ¿cierto? La puedo inseminar, la puedo montar para preñarla. Si no hago ecografía, puedo hacer seguimiento a través de evaluación plasmática de progesterona, ¿ya? Pero acuérdense, ojo, tienen que saber eso sí y certificar que la hembra no esté preñada, no vaya a estar haciendo usted ciertas determinaciones de progesterona y la hembra está preñada, por lo que va a tener la progesterona alta, ¿ya? Y recuerden que esto sí, yo siempre le pido a los chiquillos que se lo memoricen, que es las fases clínicas del periodo ovulatorio fisiológico, ¿ya? El A1, A2, A3 y A4, ¿ya? Recuerden que el A1 sería el anestro profundo, ahora en invierno, folículos muy pequeñitos, recelaje negativo. Y después entramos en transición, en A2, A3, A4, ¿cierto? Donde los folículos van a ir creciendo por efecto de la FSH, acuérdense, pero no van a haber ovulación. Pero aquí, como los folículos están más grandes y hay producción de estrógeno, ¿qué va a pasar? Es que vamos a tener, ¿cierto? Signos de celo. ¿Bien? Y aquí cada vez va creciendo cada vez más y cuando ya estamos, ¿cierto? En A4, por ejemplo, los folículos ya son sobre los 35 milímetros, ¿ya? Y tenemos recelaje siempre positivo y aquí en el A4 ya se nos viene rápidamente la ovulación. Pero ojo, como se produce la liberación del LH 5 días, 6 días antes de la primera ovulación, igual es un poco un misterio. Por eso que la gente lo que hace es o inducción de la ovulación acá o hago, eh, o hago seguimiento. ¿Ya? Lo más usual es hacer seguimiento, es decir, ir haciendo seguimiento durante toda la fase ovulatoria hasta lograr encontrar el primer cuerpo lúteo de la temporada y de ahí decimos ya, ahora sí podemos empezar a hacer la inseminación, ¿ya? O montas. Y acuérdense que lo que usted pretende siempre es encontrar el primer cuerpo lúteo de la temporada. Y eso va a ser el primer cuerpo lúteo de la temporada, le va a decir a usted si efectivamente la yegua pasó la temporada de anestro invernal y de transición y ahora está en temporada reproductiva. Bien, este esquema que ven acá ustedes, chicos,
es, miren, estos que ven aquí es la nivel de progesterona y miren, durante la transición de primavera hace celo pero sin ovulación. Y si no, como no hace ovulación, se mantiene bajo. Pero cuando ya logra la primera ovulación del año, miren, pum, empieza a hacer este esquema nuevamente, que es el ciclo clásico que nosotros conocemos. Celo, metaestro, diestro, proestro. Celo, metaestro, diestro, proestro. Y así, hasta que se preñe. ¿Ya? Obviamente no se fijen en las fechas porque esto es del hemisferio norte. ¿Ya? Pero aquí está asociado a la detección de progesterona, ¿cierto? Plasmática. Bien. Y vamos a ir terminando con estos chiquillos por el día de hoy. Bien. Tenemos la temporada reproductiva, ¿ya? Ya que acuérdense que la temporada reproductiva normalmente va a iniciar, yo le decía, en la zona central de Chile, ¿cierto? Debería ser aproximadamente desde septiembre, fines de septiembre, octubre, hasta marzo o fines de abril, ¿ya? Ese más o menos va a ser el momento normal donde la gran mayoría de las hembras van a estar ovulando. Y si están ovulando, donde nosotros podemos reproducirlas. Bien, acá recuerden, ¿cierto? Que el celo es más largo. En la vaca el celo dura horas, acá el celo dura días, ¿ya? Y la hembra ovula al final del celo. Bien. ¿Qué otra cosa es importante? Pero fíjense, vuelve a tener las mismas fases. Miren, después de que ovula, forma cuerpo lúteo y esto se llama metaestro, diestro, proestro. Y así, estro, ¿ah? Hasta la ovulación. Bien, déjenme ver qué otra cosa más importante. ¿Ya? Y lo vamos a dejar hasta aquí hoy día. ¿Ya? Solo acuérdense, y siempre esto es como obligatorio para todos los alumnos, ¿cierto? Es acordarse siempre de la duración del ciclo, ¿ya? ¿Cuánto dura el ciclo sexual de la yegua? Entre 19 y 22 días. ¿Cuánto dura el estro? 5 a 7 días, ¿ya? Pero lo que es importante, el promedio son 5 a 7 días, pero puedo tener celos fértiles de 2 días, de poquito, hasta 9 días. Un décimo, que tenga un décimo día de celo ya es anormal, ¿ya? Y acuérdense que son de ovulación espontánea y ovulan 24, 48 horas antes que termine el celo. Y eso ocurre en 2/3 de las yeguas. Y de estas yeguas, un 70-80% ovula 24 horas antes de terminar el celo. Por lo tanto, raya para la suma, si yo les digo, ¿cierto? O les pregunto, la mayoría de las yeguas ovulan ¿cuándo? 24 horas antes que termine el celo. ¿Bien? Pero también nunca olvidarse que a pesar de que nosotros sabemos que la yegua debería gestar una sola cría, ¿cierto? Por preñez, ¿ya? Es muy frecuente la ovulación múltiple. Y fíjense, un 24 o 28% de las yeguas ovulan doble. Lo que pasa es que la naturaleza es tan sabia que ella sola reduce, ¿ya? Reduce una de las crías, ¿ya? O elimina las dos, ¿ya? Pero normalmente reduce. ¿Bien? Bien, chiquillos, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Van a disculpar, pero estoy un poquito, me duele un poquito la garganta, así que lo vamos a retomar. Yo lo voy a dejar organizado inmediatamente, chiquillos. Les voy a dejar mandada la invitación para el próximo viernes a las 7, ¿ya? Para que les quede inmediatamente la invitación ahí en la carpeta y ahí vengan ya bien estudiados y seguimos con esta parte y terminamos las consultas, ¿ya? Ya, Profe, profe, una muchas consulta, gracias. profe, Dígame. Gracias, profe. Sí, termine, encantado. disculpe. ¿Sería Dígame. imposible entonces que una yegua realizara gestación a dos? A ver, no es que sea imposible, no es que sea imposible. A ver, por ejemplo, uno de más o menos, esta es una estadística bien, bien general, ¿ah? Pero más o menos uno de 2.000 gestaciones, una de 2.000 gestaciones dobles llega a parto, Ah, ya, perfecto. ¿ya? No es lo usual, no es lo usual. ¿Por qué? Porque la yegua normalmente, acuérdense, ella tiene que gestar uno, ¿ya? Por un tema fisiológico, acuérdense que la placentación de la yegua es difusa. Las vellosidades del corión son las que del corión de la placenta van a, van a juntarse con el endometrio y ahí se va a poder producir recién el intercambio de nutrientes, ¿cierto? Pero para que se produzca un buen desarrollo placentario,
la placenta tiene que contactar todo el útero. Es decir, la placenta tiene que contactar con todo el útero para que se produzca un buen desarrollo. Si yo tengo dos crías y cada cría tiene su bolsa, cada cría tiene su placenta, va a llegar un momento que esas dos bolsas van a chocar entre ellas. Y esa zona de unión entre ambas crías no va a producir vellosidades de corión y por lo tanto no va a poder tener una zona importante contacto con endometrio y por lo tanto la nutrición de esas crías se va a ver afectada. Y pasa que muchas veces, si yo dejo una gestación mellicera que vaya avanzando en el tiempo, en el primer momento no va a haber gran problema, pero cuando ya necesita una gran carga de nutrientes, que es sobre el séptimo mes, es donde normalmente podemos empezar a ver nosotros abortos. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que se trata de hacer reducción manual cuando se diagnostican. ¿Ya? No sé si les comentaron las profes de taller, pero cuando se diagnostican gestaciones dobles, muchas veces usted lo que hace es tomar uno de la hace ecografía, encuentra los dos, uno de las dos vesículas gestacionales y la más chiquitita usted la puede reventar con la mano por vía transrectal y se queda solo con una. Pero igual existe riesgo que se pierdan las dos por la liberación de prostaglandinas inflamatorias. ¿Ya? Pero no es lo usual. Ahora, lo que pasa, ojo chiquillos, ustedes van a ver muchas veces, ¿ya? Muchas veces ustedes van a ver temas de Instagram, YouTube, como que es de todos los días tener gestaciones dobles. No es lo más usual, ¿ya? Lo que pasa es que, claro, uno de repente ve un video que es bonito, porque claro, ahí nacen dos chiquititos y todos felices, pero son crías que también son de cuidado, ¿ya? No es una cosa que uno diga que es esperado ni es muy gracioso, ¿ya? La idea es que ojalá siempre se mantenga una cría para que esa cría se desarrolle bien en útero, ¿ya? Ya, profe, súper claro, muchas gracias. Ya, ya, Profe, chiquillo, hoy, dígame. disculpe, y en esa misma línea, ¿uno no podría extraer eso y implantarlo en otro yegua? Es que eso ¿O ya no? sería muy tarde, porque la Ah, sería transferencia mucho. de, claro, la transferencia de embriones normalmente se hace el flashing, es decir, el lavado del embrión de la yegua que tiene la cría, ¿cierto? Normalmente se hace entre el día 7 y 8, Ah, ya. lo más común, ¿te fijas? Y acuérdense, cuando usted diagnostica la gestación al día 14-15, y ya el Sí. embrión es muy grande para poder transferirlo, Mm, ¿ya? ya. Y además tiene que ocurrir, acuérdense, po, el embrión tiene que generar un reconocimiento materno, por eso que la transferencia es temprana, porque si yo lo meto después de que genere el reconocimiento, la hembra que recibe la cría no lo va a reconocer, ¿ya? Entonces, claro, no se puede, lamentablemente no se puede. Entonces, lo que se hace es reducirlo. Y se puede reducir, como le decía, con ruptura manual, o se puede reducir a través de, por ejemplo, algún estrés nutricional. Por ejemplo, bajarle la comida, bajarle un poquito el agua en la noche, etcétera. Y de repente eso funciona también. Hay esquemas de manejo, ¿ya? Ahí sí, eso sí, eso lo vamos a ver en ginecología, que ahí hablamos más de este tema, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya, Feliz. chiquillos, ya, Gracias. que tengan buen fin de semana. Bueno, mañana nos vemos temprano en clase de todas maneras, ¿ya? No, mañana Ya vamos a sé, Melipilla nosotros. No nos va a tocar con usted. Tenemos taller Sí. de, de De reproducción. retro. que yo, a ver, pero ¿quién es el que tiene entonces yo mañana? Ah, entonces tengo con los chicos de la tarde. Ya, Sí. ya, eso, Ya, ya, profe, que chiquillos, esté bien. Buen fin de. ya, Chau. ya, cuídense, les mando al tiro la invitación para la clase de la próxima, para, ¿cómo se llama? Para resolver dudas, ¿ya? Ya, 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 que bacán, estén muy gracias. bien, Muchas gracias. cuídense, profe, chau, chau, gracias. Gracias. chau. Chao, chao.